Bienvenidos a Conectando el Rural al Mundo, un espacio de conversación en el que analizaremos las últimas tendencias, innovaciones y desafíos en la digitalización del mundo rural. En cada episodio conversaremos con expertos para entender cómo la conectividad impulsa al mundo rural. Unas charlas distendidas sobre las cuestiones que nos interesan, nos ocupan y nos preocupan a los que vivimos y trabajamos en el rural. En este espacio compartiremos historias fascinantes de empresas y personas que marcan la diferencia en los pequeños municipios. Este es el caso de Alberto Gómez Chacón. Hace 3 años, un viaje familiar de fin de semana le brindó la oportunidad de experimentar con una iniciativa de turismo y de ahí surgió esta idea, Turicleta. Turicleta conecta el mundo rural con el deporte del cicloturismo, con el aspecto cultural y todo ello desarrollado en territorios muy rurales, a través de la tecnología. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, bien hallado. Bien recibido además y muy interesados en que nos cuentes este proyecto, Turicleta, esa conexión de deporte, turismo y además sostenibilidad. Eso es. Cuéntanos, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se te ocurre este proyecto? Turicletas nace haciendo bici. Estábamos de vacaciones con mi mujer en casa de sus padres y bueno, yo que tiendo en las vacaciones a descansar y a no hacer nada, mi mujer dijo, venga, vamos a hacer algo. Y alquiló unas bicis eléctricas para recorrer el Ampurdá, que mi mujer es de esa zona. Y la verdad que la experiencia de subirnos a una bici eléctrica, que además yo no la había probado nunca, hace pues ya casi 3 años, fue fantástica. La verdad que subirnos a la bici eléctrica y descubrir esa zona maravillosa en la bici fue espectacular. Sin embargo, sí que es cierto que fue muy complejo y muy tedioso todo lo que fue el proceso de reserva y ir a buscar la bici, mandar un mail para reservar las bicis y demás, eso fue bastante complicado. Y bueno, yo que vengo, sabes que soy bastante inquieto y vengo un poco del mundo de la tecnología, enseguida se nos encendió la bombilla y dijimos que a esta experiencia fantástica solo falta meterle tecnología para hacerla mucho más memorable si cabe. En este momento además ya el proyecto está funcionando, ¿no? Sí, ahora mismo ya el proyecto es totalmente funcional. Hay estaciones funcionando en Belmonte, que puedes visitar el campo manchego y el castillo de Belmonte. Tenemos otra estación en Ciudad Real. Y estamos desplegando proyectos para toda la zona de Sierra del Segura, en Albacete, que hay 12 municipios que contarán con estaciones de Turicleta. También otros proyectos, por ejemplo, en Teruel, que ahí van 24 de nuestras estaciones. También vamos a hacer otros proyectos que unen, además un proyecto muy chulo, que une 2 provincias entre Ávila y Alba de Tormes, en Salamanca. Hay una ruta que es la ruta teresiana, que es el camino que hizo Santa Teresa, que se llama De la Cuna al Sepulcro. Pues ahí estamos montando la infraestructura para que el peregrino, en este caso, pueda ir desde hacer ese camino que hizo Santa Teresa, desde Ávila hasta Alba de Tormes, pasando por los distintos municipios que hay dentro de este recorrido. Es un recorrido aproximadamente unos 105 o 130 kilómetros, depende por las zonas por donde vayas. Y puedes ir pasando, como te digo, por todos los pequeñitos pueblos que hay entre ambas provincias. Es un proyecto, la verdad, que bastante chulo. Esta parte, como lo describes, me suena muy familiar, es muy interesante porque al final de lo que hablas es de conectar entre sí zonas, municipios, puntos de interés, que no viene a ser otra cosa que lo que hacemos nosotros, ¿no? A través de la fibra. Es decir, al final el mundo rural, precisamente, uno de los retos que tiene es cómo conectarlo, no solo al mundo a través de la tecnología, sino entre sí. ¿Qué valor crees tú que aporta Turicleta a esas regiones donde estás desarrollándolo? Pues a ver, bueno, de manera directa, una cosa muy fácil y muy clara, obviamente. Somos un instrumento sumamente accesible para todo el mundo para poder descubrir seguramente rincones que no podrías descubrir del campo de la naturaleza de cualquiera de los pueblos que tenemos. Hay zonas donde es mucho más fácil llegar en bici, que obviamente no puedes llegar, por ejemplo, en un coche, ¿no? Entonces, claro. Eso permite, pues como digo, que al final los usuarios puedan descubrir unas zonas de la naturaleza de esos territorios donde trabajamos que no se podrían descubrir de otra manera.
Y obviamente de manera indirecta, al final, bueno, pues somos una actividad que permite que el usuario esté haciendo un recorrido por la naturaleza, haciendo deporte durante 3-4 horas perfectamente, y que implícitamente va asociado después seguramente a tomar algo en el bar del pueblo, a comer, a parar a comer y sobre todo pernoctar. Al final, Claro. más allá del uso que el propio vecino pueda hacer de tu bicicleta, de los que viven dentro de esos municipios, nuestro perfil, que al final no deja de ser un turista, si tienes una actividad de media jornada, ¿no? 4 horas, 5 horas, eso seguramente implique que pues, a lo mejor tengas que alargar más una noche, que tengas que organizar más pues una comida. O sea, te digo, al final hay un valor intrínseco dentro de la actividad, del propio de actividad turística, ¿no? Digamos. Bueno, de hecho, al final lo que estás es generando riqueza, Eso es. no solo intrínsecamente en la región, sino lo que estás atrayendo de fuera de esa región, ¿no? Claro. Además, me comentabas que paquetizas el servicio Sí. para dar una oferta completa, ¿no? ¿Cómo es la oferta de Turicleta? Pues mira, nosotros, por ejemplo, me voy a un caso concreto, que es el tema este de la ruta teresiana que estamos desplegando. Aquí al final el usuario podrá hacer la ruta, además la estamos planteando para que la puedas hacer en ambos sentidos, o sea, la puedes hacer desde Ávila hasta Alba de Tormes o viceversa, desde Alba de Tormes hasta Ávila, ¿no? Como te digo, es una ruta de una media de unos 110, 115 kilómetros, que nosotros lo planteamos para que el usuario lo haga pues, tranquilamente un fin de semana, cojas la bici si quieres el viernes por la tarde y te haces una primera etapa, el sábado haces otras dos, el domingo haces la última, o bien, bueno, pues si tus piernas te aguantan y la batería de la bici también, pues la puedes hacer un poco más recorrido y recortarla, ¿no? Pero esa ruta implica que el usuario tenga que dormir y obviamente que tenga que comer en los pueblos donde vaya a parar, ¿no? Así que nosotros lo que hacemos en este caso es darle el paquete completo, el paquete cerrado, para que cojas la bici, pues pongamos el ejemplo desde Ávila, como te decía, el viernes por la tarde hasta que llegues a Alba de Tormes el domingo a mediodía. Ahí nosotros lo que le ofrecemos al usuario es tanto dónde va a dormir, o sea, las pernoctaciones donde las puede hacer, le damos una opción para que pueda elegir dentro de los alojamientos que hay disponibles, y dónde va a comer. E incluso nosotros, obviamente, el usuario tiene que volver a Ávila cuando termina la ruta, tiene que volver. También le ofrecemos un servicio de taxi, que dentro del mismo paquete, cuando llega, después de visitar ese día Alba de Tormes, cuando acaba el día, te recoge un taxi a ti y a las bicicletas, en este caso, y os retornan hasta el punto de origen, que normalmente puede ser Ávila. Vale. Y esto es todo a través de la tecnología. Eso es. Al final lo que estás haciendo es simplificar la coordinación de todo esto para que el usuario solo tenga que disfrutar de la experiencia. Aquí la tecnología, en Turicleta la tecnología tiene un valor bueno, fundamental, ¿no? Obviamente. Sin la tecnología y sin los aprendizajes que llevamos con la experiencia, no sería posible poder hacer escalable este modelo, ¿no? Porque al final todos conocemos los modelos de voy a un lugar físico, pues como nos pasó a nosotros, ya te digo, en Lampurdá, y recoges una bici allí y te coges la bici y vuelves. Pero claro, eso tiene una implicación de personal que es complicado muchas veces de llevar a un territorio rural, que es al final donde nosotros nos queremos implantar. Entonces aquí la tecnología que tanto tenemos en la aplicación móvil, que es el punto de conexión entre Turicleta y nuestro usuario, como la tecnología que tienen las propias estaciones, porque son, como te decía, son estaciones totalmente autónomas. Normalmente usamos pues eso, contenedores marítimos que restauramos y que reciclamos y convertimos en estas estaciones totalmente autónomas, con un acceso domotizado, con unos sistemas de carga y de anclaje y con unos dispositivos de IoT que van tanto en como te digo, las propias estaciones como en las propias bicicletas, para poder tener un control total sobre lo que está pasando y poderle ofrecer al usuario la mejor experiencia posible, evidentemente. ¿Estáis notando ya algún cambio en estas zonas donde ya está el proyecto instaurado? ¿Hay algún impacto que ya podáis empezar a medir? Sí, ¿Cómo le aporta a ese municipio? Normalmente, la primera respuesta que nos da normalmente el primer contacto que tenemos suele ser el propio ayuntamiento, el alcalde o concejales de ese pueblo, que a las pocas semanas de estar eso funcionando y empezar a moverlo, nos llaman, nos dicen, oye, estamos encantados con esto, porque al final
Primero, los propios vecinos de mi municipio pues, han encontrado una forma sostenible de incluso descubrir su propio pueblo. ¿Son Muchas veces usuarios del servicio? son obviamente usuarios del servicio. ¿Perfectamente integrado? Perfectamente entonces? integrado, por supuesto, porque además, un inciso, ¿no? O sea, nosotros la parte turística la metemos dentro de la app y forma una parte muy importante, pero además en la experiencia que montamos nosotros involucramos normalmente, pues como te digo, a los alojamientos, a los restaurantes, a las casas rurales, a todo lo que hay allí, ¿no? Incluso hasta el mecánico del pueblo. Al final es un proyecto dinamizador. Exacto. Al final estás haciendo ahí para activar Eso es. pues eso, toda la dinámica del municipio. Y el componente cultural que mencionabas antes también, ¿no? Porque es una parte muy importante también. O sea, no es solo una bicicleta, solo, entrecomillado, para visitar el castillo, sino que entiendo que también das la información respecto del castillo para que el componente cultural sea importante, ¿no? Claro. Una de las cosas que nosotros hacemos, de hecho en el equipo tenemos gente de turismo, porque no solo es poner una app que te permita hacer la reserva y abrir la puerta de la estación, sino que además nuestra aplicación móvil también tiene el objetivo de ser el elemento dinamizador de esa experiencia, ¿no? Ahí te van a aparecer pues, todos los puntos de interés que vas a visitar en tu ruta. Al final la hace de guía de navegador, la propia app te hace de navegador y según te vas acercando a esos puntos de interés te va apareciendo el típico pop-up para que pinches y consultes esa información turística. Alberto, vamos a retomar entonces el enfoque empresarial. ¿Qué parámetros económicos o qué datos nos puedes compartir respecto a tus planes de expansión para tangibilizar este proyecto que has lanzado? Pues mira, el año pasado, el 24, acabamos explotando, te digo, sobre todo fue una época además de experimentación y acabamos explotando u operando una flota de 24 bicis, sin más. ¿Un piloto? Un pequeño piloto, efectivamente. Y este año 25 acabaremos explotando cerca de 1.200 bicicletas. Parece un salto así muy grande, pero bueno, para las fechas que somos ya tenemos más de 400 en expansión, o sea que es un objetivo bastante fácil de conseguir, esperamos. Retomando esto de la digitalización, porque al final la tecnología aquí lo que estás haciendo es digitalizar un servicio. Esa digitalización, ¿cómo la ves tú en el mundo rural a futuro? ¿Qué crees que va a ocurrir? Este tipo de proyectos, Turicleta y otros que conocemos, ¿cómo van a afectar y qué papel tiene la digitalización en ese futuro del mundo rural? Una buena pregunta. A ver, en el día a día quizá del vecino del pueblo del mundo rural, no sé si va a haber un grandísimo cambio a día de hoy, respecto a lo que ya hay a día de hoy, ¿no? O sea, creo que al final la tecnología ha llegado totalmente a los entornos rurales, básicamente porque todo el mundo tenemos un teléfono móvil, tenemos un smartphone y eso te abre unas capacidades tecnológicas bastante grandes que universaliza, ¿no? Igual, y no tienes que tener, digamos, menos oportunidades que puedas tener en la ciudad, ¿no? Pero sí veo que la digitalización, viendo un poco, pues conociendo otros proyectos que conozco del ecosistema emprendedor, que la digitalización viene a ayudar mucho, sobre todo al mundo agro, a la industria agrícola, viene a aportar en este problema que suele haber, ¿no? O que se comenta que en el mundo agrícola entre el relevo generacional, ¿no? Claro. Pues seguramente al final la digitalización y la tecnología bueno, pues aporte mucho más valor a esos agricultores y permitan que pues al final los negocios agrícolas se rentabilicen más, sean mucho más eficientes y reduzcamos quizá ese problema que puede haber con el relevo generacional, ¿no? Sí, que sea una alternativa, una opción de vida para pues, esas segundas, terceras generaciones, para que sigan fomentándolo. Sí. ¿Y la conectividad tiene algo que ver en todo esto? No, obviamente. Si no hay internet no va a funcionar nada, ¿no? Y creo que vosotros sabéis mucho más de esto, ¿no? Obviamente, y por suerte España, y os digo, creo que vosotros mejor que nadie sois conocedores de esto, la fibra ya está desplegada en una inmensa mayoría del territorio y para que tú pueda haber un desarrollo digital y una conectividad, obviamente tiene que haber internet, es que si no, las estaciones de nuestras bicis tampoco funcionarían. Claro, necesita estar conectadas. Exacto. La pregunta tenía un poco de trampa, porque es verdad que, aunque estamos hablando que mayoritariamente un país como España, que es un caso de éxito, a nivel mundial, que es curioso, y además algo de lo que sentirnos orgullosos,
es un caso de éxito en términos de despliegue de fibra óptica, todavía desgraciadamente hay una parte del territorio que a pesar de ello todavía no está conectado, ¿no? Y esa es un poco, ya sabes, la misión que tiene Asteo, ¿no? De conectar ese rural al mundo a través de la fibra. Pero efectivamente coincidimos plenamente con un poco tu visión, que esa conectividad es la que permite que el rural tenga un futuro que sea una alternativa de vida para los nuevos profesionales, ¿no? Y aquí lo quería enlazar con algo que también hemos comentado fuera de cámara, y es esa visión que hablábamos del nómada digital. ¿Cómo ves tú el enfoque de esa persona que puede encontrar una forma de vida en el entorno rural? ¿Qué crees qué características tiene que tener ese entorno para que sea esa opción de vida? Al final, para que una persona pueda optar por el mundo rural, por un pueblo como un entorno de vida, obviamente, siempre se dice que todo el mundo tenemos un pueblo, ¿no? Y es verdad, al final todo el mundo tiene un pueblo. Esa viene después, ¿eh? Esa pregunta va a salir luego. Y si no, seguramente todo el mundo tengamos un pueblo que nos pueda adoptar, ¿no? Para poder vivir en él. Yo creo que hoy en día cualquier pueblo, o la inmensa mayoría de ellos, tienen las mismas oportunidades, seguramente en el ámbito digital, si obviamente está conectado y habéis llegado y habéis echado fibra, te va a ofrecer las mismas oportunidades para un trabajador, nómada digital, ¿no? Que se llama, el trabajador digital y que trabaja al final con tecnología, pues sin duda en un entorno rural va a poder encontrar las mismas oportunidades que puedes encontrar a día de hoy en una ciudad, ¿no? Pero sí creo que lo que al final cada vez se está convirtiendo mucho más, o se está volviendo mucho más necesario, y los pueblos lo necesitan, y sin duda será una oportunidad laboral fantástica, y lo comentábamos antes, son los oficios. Los pueblos y las ciudades, pero sobre todo los pueblos, necesitan gente que quiera desarrollar oficios. Algo que ha salido implícito antes, que no hemos tratado, es el tema de cómo son las estaciones base y el componente de sostenibilidad, Eso es. que es exactamente implícito en tu modelo, en tu negocio. Totalmente. Cuéntanos tu visión aquí de la sostenibilidad. A ver... Teniendo una directora dedicada a la sostenibilidad. Eso es. Eso es importante que lo cuentes. Nosotros en el equipo, una de los roles de dirección es la directora de sostenibilidad, en este caso, Mariana Boadella, que además tiene formación en sostenibilidad, tiene un MBA, un máster en economía circular y sostenibilidad. O sea, algo crítico para vuestro proyecto. Exacto, eso es. Y nosotros tratamos la sostenibilidad desde, obviamente, muchos puntos, ¿no? Muchos aspectos. Obviamente, primero económico. La empresa tiene que ser económicamente rentable, es lógico. Efectivamente. Luego también buscamos el mayor porcentaje de sostenibilidad a aplicar a la hora de producir nuestras estaciones, de fabricar nuestras estaciones. Como te decía, en gran parte de ellas utilizamos contenedores marítimos que las navieras ya desechan, los reutilizamos y los reconvertimos en estas estaciones autónomas. De hecho, hay un proyecto piloto que estamos haciendo para poder aislar estos contenedores. No deja de ser un contenedor de hierro que se calienta y se enfría, para poderlos aislar con lana de oveja manchega, que ha dejado de ser un bien a ser casi un desecho, y se está buscando maneras de poderla reutilizar y poderla convertir, darle valor, poder volver a valorizarla, ¿no? Y nosotros hemos visto ahí una oportunidad para poder incorporarla dentro de nuestras estaciones, ¿no? Y luego, obviamente, la parte relativa a la ruta del usuario, ¿no? Es lo que te decía al principio. Al final, en bici, tú vas a descubrir un municipio, vas a hacer 30 kilómetros paseando por el campo, que de otra manera no los podrías hacer. Vamos a evitar que el usuario coja el coche para visitar ese castillo de Belmonte, por ejemplo, y eso al final se convierte en kilos de CO2 ahorrados a la atmósfera, ¿no? Es que por definición el proyecto es sostenibilidad en mayúsculas, ¿no? Eso es. Bueno, ya sabes nuestra vinculación también con el mundo de la bicicleta, nos encanta, es un deporte que nos encanta, con lo cual te invitamos a que consideres también los territorios de Castilla y León, Extremadura y otros territorios como posible objetivo para desplegar lo es. O sea, para esta operación. Ahora mismo nosotros estamos o bien ya desplegando, como te digo, pues Castilla y León, este proyecto que estamos haciendo en Ávila y Salamanca. En Extremadura fue uno de los sitios donde hicimos nuestras primeras pruebas piloto. Tuvimos una estación 6 meses en Hoyos y en Alcántara. Y bueno, en realidad es que tenemos estaciones o proyectos por toda España. Por toda España, creo que no hay
la España peninsular, creo que no hay una comunidad autónoma donde no estemos planteando algún despliegue. ¿Tu pueblo de referencia? Mi pueblo de referencia, y es mi pueblo de nacimiento y donde están mis padres, mi hermana y gran parte de nuestra actividad ahora en Turicleta es Villafranca de los Caballeros. Es un municipio de algo menos de 5.000 habitantes, que dentro de los pueblos de La Mancha se puede considerar que es de los pueblos pequeños, que está en Toledo. Y como te digo, ahí tenemos nuestra nave de producción y de fabricación y es donde un poco también tenemos el objetivo de generar esa riqueza dentro de nuestro pueblo. Ahí nace el proyecto Turicleta y ahí está sentado. Exacto, eso es. Pues nada, Alberto, ha sido una charla muy interesante. Para terminar, nos gustaría tener un detalle, y es que desde Asteo, normalmente, lo tengo por aquí, lo que hacemos siempre es intentar promover, esto es un pequeño obsequio para ti, muy bien, donde lo que queremos es seguir continuando en esta línea de promover ese mundo rural. Nosotros creemos que el mundo rural, la forma en la que todo el mundo entiende rápidamente es asociarlo a la nevera, a la gastronomía, ¿no? Que es lo que nos vincula a todos con el mundo rural. Entonces tenemos a mérito el intentar siempre promover artículos que se producen en las zonas donde nosotros desempeñamos nuestra actividad. Muy bien. Ha sido un auténtico lujo poder contar con tu experiencia en este canal y por supuesto esperamos que despliegues muchísimas estaciones, muchísimas bicicletas y que además todas ellas estén conectadas. Eso es un poco así lo que tiene se que trata. ser. Y a todos vosotros invitaros a que sigáis conectados a este canal para seguir viendo los siguientes episodios donde os contaremos otras iniciativas igual de apasionantes que la que hemos comentado hoy con Alberto. Y además os invitamos también a que compartáis con nosotros esas ideas, esos proyectos que estáis desarrollando en el mundo rural para darles visibilidad desde aquí. Muchísimas gracias.